Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Cuentas Alarcón, estudiante de primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. El día de hoy voy a explicar los huesos del cráneo. El cráneo está constituido por 8 huesos, sin contar a los huesos suturales. Vamos a iniciar con el hueso frontal. El hueso frontal. Frontal del latín frontis, que significa frente. Vamos a empezar con su situación anatómica. Se va a encontrar en la parte anterior del cráneo, superiormente al macizo facial. Esto refiere a los huesos de la cara. Su posición anatómica va a presentar una cara convexa hacia adelante y un borde mayormente dentellado hacia arriba. ¿Qué tipo de hueso es? Es plano irregular. En general, el hueso frontal va a tener una cara exocraneal, una endocraneal y un borde del frontal. La cara exocraneal va a constar de la cresta orbitonasal. Esta cresta orbitonasal va a tener un borde nasal y un borde supraorbitarios. El borde nasal va a tener forma de V y se va a abrir en la parte inferior. El borde supraorbitario se va a encontrar en el agujero. Vamos a encontrar acá el agujero supraorbitario, la apófisis cigomática y la apófisis orbitaria medial. Acá también vamos a tener la escama del frontal, que se refiere a que en esta parte se va a encontrar la sutura metópica. La sutura metópica se va a encontrar en la línea media de la escama del frontal. La glabela va a ser una eminencia ancha, profunda, grande, que se va a encontrar superior a la sutura metópica. El arco superciliar va a ser otra eminencia que va a ir superior y lateralmente y va a chocar con un borde de la glabela. Vamos a tener a la eminencia frontal que se va a encontrar más lateralmente, la línea temporal, la cara temporal, que estas van a ir juntas de manera lateral. La porción orbitonasal. Vamos a tener la escotadura etmoidal, la espina nasal, las celdillas frontales que se van a encontrar en los costados, los agujeros etmoidales de igual manera y las capas orbitarias van a ser como unas fosas de esta manera. Y lateralmente vamos a tener a la fosa de la glándula lagrimal, puesto que acá vamos a tener a lagrimal y un poco medialmente vamos a tener acá una fosa más pequeña, entonces se la va a denominar fosita del troclear, fosita troclear. Vamos a tener a la porción endocranial. En la porción endocranial encontramos al agujero ciego. Este agujero ciego se va a encontrar en la línea media, la cresta del frontal va a ser una línea que va a subir 2-3 centímetros arriba del agujero ciego. Esta cresta se va a bifurcar y va a formar el surco del seno sagital superior. A cada lado de este surco vamos a tener fositas granulares que van a estar cubiertas de tejido subaracnoideo. Vamos a tener las paredes superiores de la órbita, que se van a encontrar en la parte de abajo, inferiormente. En estas vamos a tener las impresiones digitales y dividiendo a estas impresiones vamos a tener a las eminencias mamilares. El borde frontal. Vamos a tener solo dos segmentos, el semicircular y el horizontal. En el semicircular se van a articular superiormente el hueso parietal e inferiormente las alas mayores del hueso esfenoides. El segmento horizontal se va a articular con la ala menor del hueso esfenoides. El hueso etmoides. De latín etmoides, forma de criba. Criba es una estructura con bastantes hoyos. Su situación anatómica, vamos a ver que se va a encontrar inferiormente a la porción orbitonasal del hueso frontal, en la porción anterior y media de la base del cráneo. Este hueso etmoide se va a dividir en una lámina vertical, una lámina horizontal y laberintos etmoidales. La lámina vertical va a tener una porción superior, una porción inferior. Esto va a ser dividida gracias a la lámina horizontal. Vamos a tener a la crista Galli. Esta crista Galli va a tener una base, borde anterior, posterior y vértice. La porción inferior va a contar con la lámina perpendicular. Acá vamos a tener un borde anterior, un borde antero inferior, un borde posterior y un posterior inferior. El posterior inferior se va a unir con el borde anterior del vómer. La lámina horizontal vamos a tener a la cara superior y a la cara inferior. La cara superior va a constar de canales olfatorios. Estos canales olfatorios van a tener agujeros olfatorios. Los canales olfatorios van a dar van a dar paso a los filetes del nervio olfatorio, excepto la hendidura etmoidal y el agujero etmoidal anterior, puesto que estos van a formar la cresta anterior
del olfatorio. Vamos a tener a la cara inferior que se va a formar la bóveda de las fosas nasales. Los laberintos etmoidales va a contar con la cara superior, con 6 caras. La cara superior va a presentar conductos etmoidales anterior y posterior. La cara anterior se va a articular con la porción superior de la cara medial del hueso lagrimal y con la porción superior de la cara medial del hueso apófisis frontal del maxilar. La cara inferior se va a articular con la parte anterior, o sea, se va a articular de anterior a posterior. ¿Con quiénes? Con la porción más superior de la cara nasal del maxilar. Y también se va a articular con la carilla etmoidal de la apófisis orbitaria del hueso palatino. En la cara posterior vamos a ver que se va a unir con la cara anterior del cuerpo del hueso esfenoides y la cara lateral va a estar constituida por la lámina orbitoria. La cara medial va a dar origen al cornete nasal tanto superior como medio. Huesos esfenoides. Vamos a ver su situación anatómica. Se va a encontrar en la porción media de la base del cráneo, entre el hueso etmoides y el hueso frontal. Este se va a dividir en el hueso esfenoides. Vamos a tener cuerpo de esfenoides, las alas menores, mayores y el apófisis peritigoides. El cuerpo de esfenoides, vamos a tener la cara superior. En la cara superior vamos a tener canales olfatorios, canal óptico y la silla turca. La silla turca va a contar de apófisis clinoides y la lámina cuadrilátera. La cara anterior vamos a tener la cresta esfenoidal, los canales que forman las fosas nasales y los orificios de los senos esfenoidales. En la cara posterior vamos a ver que es cuadrilátera y que va a soldar en una etapa cuando ya se es adulto. La cara lateral tiene el canal del seno cavernoso y es el punto de implante de las alas mayores. Las alas menores va a presentar caras y bordes. Superiormente va a corresponder al cerebro, inferiormente a la bóveda orbitaria. Los bordes vamos a tener anterior, posterior, base. El anterior se articula con el frontal y el etmoides. El posterior va a corresponder a la cisura de Silvio del cerebro y la base va a tener al agujero óptico. Las alas mayores van a tener caras bordes. Anteriormente va a formar la cara externa de la órbita, posteriormente va a corresponder al cerebro y el extremo va a tener la cresta esfenotemporal. Los bordes anterior va a tener va a articular con el malar, el externo con el temporal y el interno se va a unir al cuerpo. Vamos a tener 3 agujeros. En la apófisis peritigoides vamos a tener base, vértice y caras. La base va a estar atravesada por el conducto viriano, el vértice va a ser bifurcado y las caras vamos a tener anterior, medial, inferior, lateral y posterior. El hueso temporal. Vamos a ver que su situación anatómica se va a encontrar en la porción inferior y lateral del cráneo, posterior al esfenoides, anterior y lateral al occipital e inferior al hueso parietal. Este hueso temporal se va a constituir de 3 porciones, una escamosa, mastoidea y una petrosa. La escamosa vamos a ver que hay 2 caras, la exocraneal, la endocraneal. La exocraneal vamos a ver que va a permitir la inserción del músculo temporal, va a presentar un surco de la arteria temporal profunda posterior, la cavidad glenoidea y la fisura de Glaser. En la porción mastoidea vamos a ver que se encuentra la espina suprameática, la zona cribosa, la apófisis mastoidea, la cisura petroescamosa posterior, la ranura digástrica y el agujero mastoideo y el canal de la arteria occipital. Y así también la eminencia yuxtamastoidea. La porción petrosa. Vamos a tener una cara una cara antero superior que va a presentar la unión del tercio posterior con tercios anteriores. Esto va a producir a la eminencia arqueada. Anteriormente a esta vamos a tener al hiato del conducto del nervio petroso mayor y lateralmente a este los hiatos del conducto del nervio petroso menor. Y los hiatos del conducto petroso menor va a formar el techo del tímpano. La cara postero superior vamos a ver que cuenta con un orificio auditivo, con la fosa subbaracuata y la fosa unguial. La cara antero inferior vamos a ver que tiene la vaina de la apófisis estiloides. Superiormente va a tener al conducto del músculo de la trompa auditiva. En la cara posterior inferior vamos a tener a la apófisis estiloides, el agujero estilomastoideo, la carilla yugular y la fosa yugular. En los bordes vamos a tener superior, anterior y posterior. El hueso occipital.
Su situación anatómica vamos a ver que se va a encontrar en la porción media posterior e inferior del cráneo. Esta va a estar constituida por una porción basilar, porciones laterales y escama del occipital. La porción basilar vamos a tener una cara, en todas vamos a tener una cara exocranial, una endocranial y bordes. La cara exocranial acá va a pertenecer a la superficie basilar del hueso occipital. En la cara extracranial vamos a tener las siguientes estructuras: la fosita navicular, la fosita faríngea, la cresta posterior y la cresta sinóstica del hueso occipital. Las porciones laterales, la cara endocranial va a estar en relación con el mielencéfalo y el metencéfalo, y los bordes van a encontrarse unidos por la ala de la porción petrosa del hueso temporal de la porción por el fibrocartílago. Las porciones laterales vamos a tener a la cara exocranial, que va a tener a las siguientes estructuras: al cóndilo occipital, la fosita condyle anterior y la fosa condyle. En la cara endocranial vamos a ver que existe el tubérculo yugular, el segmento yugular del surco sinusal y vertientes posterior y anterior. En los bordes vamos a ver que posteriormente se va a articular con la carilla yugular del hueso temporal y anteriormente con el límite medial del agujero yugular. En la escama occipital, la cresta occipital interna va a tener líneas nucales de la superficie inferior. La cara endocranial va a tener protuberancia occipital interna, la cresta occipital interna y la fosita vermiana. Acá vamos a ver que los surcos sinusales y la cara occipital interna, la cresta occipital interna, van a formar las 4 fosas occipitales. Los bordes van a tener superior, que van a estar con la sutura lamboidea, e inferior, que se van a unir con la porción mastoidea. Vamos a tener ángulos laterales e inferiores. El hueso parietal. Vamos a ver su situación anatómica. Este se sitúa a cada lado de la línea media en la porción superolateral del cráneo. Como podemos ver, esos son los huesos parietales. Este va a estar constituido de una cara externa, de una cara interna, bordes y ángulos. La cara externa va a tener líneas va a estar recorrida por líneas temporales superior e inferior. Vamos a tener la primera inserción con la fascia temporal y la segunda con el músculo temporal. Va a presentar tuberosidad parietal, agujero parietal, y este agujero parietal va a dar paso a la vena emisaria. La cara interna va a presentar una porción media que va a dar paso a la fosa parietal, que se llama fosa parietal. Presenta la cresta silviana. Vamos a tener bordes, y en esos bordes vamos a tener al sagital, al escamoso, al frontal y al occipital, como podemos apreciarlo acá. Y los ángulos vamos a presentar el ángulo frontal, que se le va a llamar brecma, el ángulo occipital, lambda, el ángulo esfenoidal, pterión, y el ángulo mastoideo, que se le llama asterión.